Te doy la bienvenida al podcast Marca Personal y Liderazgo. Este es el podcast donde te guío para que puedas elevar tu conciencia de liderazgo y crear una marca personal poderosa. Soy Karin Raymond, experta en marca personal de alto impacto. Mi objetivo es empoderarte para que puedas compartir un mensaje auténtico y significativo con el mundo. En cada episodio te proporcionaré las herramientas y estrategias prácticas que necesitas para llevar tu liderazgo al siguiente nivel. Juntos exploraremos cómo puedes descubrir y desarrollar tu verdadero potencial de liderazgo y cómo puedes crear una marca personal que se alinee con tu visión y propósito. Si estás listo para comenzar a hacer una diferencia significativa en el mundo, sintoniza el podcast Marca Personal y Liderazgo. Hola, si estás viendo este live, hoy quiero hablar contigo y me disculpo por esta voz. Acabo de llegar de un curso de 5 días que estaba dictando, entonces estoy un poco con voz de tarro. Pero bueno, lo importante es el mensaje que voy a dar. Y hoy quiero hablar acerca de qué fue lo que pasó cuando me dejé de enfocar en mi marca personal. Para quienes no me conocen, mi nombre es Karin Raymond. Yo soy conferencista, especialista en marcas personales de alto impacto y quiero hablar un poquito contigo acerca de cuál fue mi propio camino, qué pasó cuando dejé de enfocarme en mi marca personal. Yo llevo casi 10 años haciendo esto. Inicié en Estados Unidos, después me vine a Colombia en el año 2015 y puedo decir que empecé de una manera muy exitosa. En el año 2015 no existían muchas personas que hicieran marca personal en español. De hecho, sí lo existían en Estados Unidos muchísimos expertos, muchas personas que tenían resultados favorables. De hecho, esa fue mi propia experiencia. Cuando empecé a utilizar mi marca personal, a tener una presencia en internet, a tener una página web, a tener redes sociales con fotos profesionales, pues empecé a ser contactada por muchas compañías para dar conferencias. Entonces fue cuando vi la necesidad que dije, ok, aquí en Latinoamérica nadie está haciendo esto, especialmente en Colombia, y fue uno de los motivos por los cuales me mudé a vivir a Colombia en el año 2015. Entonces, durante estos últimos 10 años, lo primero que sucedió es que empezó conmigo probar lo que iba a empezar a hacer con las otras personas. Entonces, después de mudarme a Colombia, en un transcurso de más o menos 3 meses empecé a tener contratos con diferentes compañías, a dar conferencias en diferentes lugares y de una u otra manera eso era maravilloso. ¿Por qué? Porque no muchas personas que han vivido durante una década fuera de su país, al regresar, tienen resultados tan rápidos. Entonces, para mí fue así y fue una de las mejores pruebas para decirles a mis clientes, ok, mira, esto funciona porque lo vengo haciendo conmigo. De ahí empecé a viajar por Latinoamérica, Perú, Chile, México. México ha sido uno de los países que más me ha acogido y todo iba muy bien. ¿Qué es lo que sucede? Que llega un momento donde de manera externa o de manera exterior, si alguien me veía, decía, wow, es increíble, o sea, estaba teniendo muchísimos resultados, muchísimos clientes, personas viniendo a mí, que es uno de los elementos más beneficiosos de tener una presencia en Internet, tener una marca personal que con el tiempo las personas van a entender tanto lo que tú haces que te van a empezar a contactar. Entonces, así venía sucediendo para mí, pero había algo que no me dejaba sentirme 100% satisfecha. ¿Sí? En el exterior se veía bien, pues tenía clientes, tenía ingresos, pero había algo que yo no sabía qué era, donde yo empezaba a notar que no tenía el 100% como de conexión con mis clientes. Había algo que yo observaba que era como, no sé, siento que acá hay un límite y no sé qué es, ¿sí? Más que todo era personal. Pero entonces, ¿qué sucede? Ahí es cuando empiezo realmente a cuestionarme, ¿sí? Hay algo más grande, hay algo que yo no estoy haciendo. Me empecé a sentir un poco estancada, empecé a sentir que a pesar de muchas cosas que estaban sucediendo en mi vida, había algo que no identificaba qué era, pero que me hacía o que me obligaba pues a buscar más allá. Una de las cosas que identifiqué, y aquí tengo una hojita para asegurarme de cubrir todos los puntos, es que aunque yo tenía resultados financieros, por el otro lado tenía una insatisfacción muy grande. No podía ponerle palabras. ¿Y qué es lo que hacía?
Entonces yo iba con mis coaches en esa época, recuerdo muy bien, tuve mi primera asesora empresarial, pues porque ya necesitaba estructurarme un poco. Entonces yo le preguntaba, ¿no? Dime qué hacer, qué es lo que tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer. Y entre más hacía eso, más confundida me sentía. Sentía que no encontraba realmente cuál era la respuesta, sin decir claramente, pues en ese momento esa asesora en muy buena disposición y con mucha experiencia me decía esto y esto y esto es lo que tienes que hacer, pero aún así yo sentía que no era realmente lo que yo quería, lo que yo estaba buscando. Después de eso, caí en una trampa y era de enfocarme en solamente trabajar con los clientes que me pagaban. Entonces, en ese momento, simplemente es como, ok, sí, o sea, sé que hay algo que no está al 100% afinado o que no entiendo, pero simplemente si esta persona me puede pagar, pues voy a trabajar con ella, ¿sí? ¿Y qué sucedió? Empecé a tener, digamos que a largo plazo me di cuenta que solamente trabajar con clientes porque pudiesen pagar lo que yo estaba haciendo tampoco me generaba esa satisfacción o esa estar tranquila conmigo misma. Además de eso, eh, sí, me empecé a buscar más respuestas, entonces preguntaba a diferentes personas, amigos, seres queridos, colegas, sí, bueno, ¿y tú qué haces? Empecé a mirar mucho hacia afuera y también en ese momento, claramente mi área es marca personal, empecé a buscar otros expertos en marca personal en el mundo, empecé a compararme con ellos y empecé a querer ser como ellos. ¿Sí? Ah, bueno, si ellos están haciendo esto, lo voy a hacer de esta manera. Entonces empecé a verme buscando ser como los otros. Yo diría que eso fue fue perfecto en ese momento, ahora lo veo así, pero el estar haciendo todas esas actividades al final me dejaba muchísimo más confusa. Hola, hola a todos los que están ahí. Me dejaba muchísimo más confusa, me dejaba muchísimo más insatisfecha con lo que estaba haciendo. Entonces, llega un momento donde tuve que hacer un alto en el camino. Eso fue maravillosamente también logrado por el universo en el momento en que COVID sucedió, pero ahí yo dije, no quiero seguir haciendo esto. Hay algo que no sé qué es. Inclusive pensé en ese momento renunciar, salir corriendo, irme a vivir a las montañas y ponerme a cultivar tomates. O sea, era tan confrontante porque, ¿por qué? Porque a pesar de estar teniendo resultados, a pesar de tener, digamos, lo que muchas personas de pronto se demoraron un poquito más en hacer ese cambio en el momento de la pandemia, cuando todos estamos encerrados, yo hice una gran cantidad de resultados y eso todavía no era lo que yo quería. Entonces fue tan confrontante que dije, tengo que hacer un alto en el camino. ¿Qué sucedió? Ahí empecé a ver toda mi vida. Empecé a ver, bueno, todas estas cosas que yo he hecho tienen que tener un sentido, tienen que tener algún mensaje. Entonces, ahí, después de hacer ese alto en el camino, empecé a observar cuáles eran mis verdaderas respuestas, cómo mi historia de vida, cómo todas las cosas que yo había hecho, las diferentes organizaciones en las que había participado, los diferentes lugares donde había estado. Un saludo para ti también, Germán, hasta Australia, un abrazo y un beso grandote. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Empecé a ver que en mi propia vida, en mi propio camino, habían mensajes que yo no había escuchado. Y fue ahí donde empecé a tener esas respuestas. Entonces, después de todo este tiempo, casi diría, creo que fueron unos 8 meses, 9 meses, 10 meses más o menos, de hacer ese alto en el camino, hubo 3 descubrimientos muy grandes que son los que quiero compartir contigo, esas lecciones que aprendí. Y que me hicieron realmente empezar a crear un modelo de negocio completamente diferente, ¿sí? Entonces ya no hablando de marca personal, de la parte estética, que es lo que venía hablando, de cómo deben ser tus fotos, qué es lo que tienes que tener en tus redes sociales, ¿sí? Toda esa parte del qué hacer, sino ir un poco más allá y empezar a buscar mis propias respuestas, que al mismo tiempo es lo que animo a las personas con las que trabajo en estos momentos. Entonces, la primera lección, no sé por qué quiero decir lección, la primera lección que aprendí es que el dinero no es el único indicador de quién es tu cliente ideal.
muchas veces, y especialmente cuando estamos en momentos de crisis, como fue el año pasado, o cuando estamos iniciando, decimos, no, o sea, con tal que me paguen algo, lo que sea, entonces yo voy a agarrar ese cliente, ¿sí? El dinero no es el único indicador de quién es tu cliente inicial. El segundo aprendizaje o la segunda lección que aprendí es que es mucho más importante encontrar mis propias respuestas que querer que otros me digan qué hacer, ¿sí? Y confieso, en todo este tiempo que llevo trabajando, mucha de la experiencia que yo he tenido como asesora o como entrenadora es decirle a las personas, mira, debería hacer esto, que desde muy buenas intenciones, ¿no? Yo creo que deberías hacer esto, pero para mí, lo que yo encontré en mi propio camino y es la manera en la que ahora lo hago, es que cada uno tiene sus propias respuestas, ¿sí? Y ahora lo digo abiertamente, lo digo en mis entrenamientos, lo digo con mis líderes con los que tengo mi programa de entrenamiento, es yo no tengo las respuestas, no las voy a tener y no me interesa, no es mi intención tenerlas, ¿sí? Lo más importante es que tú encuentres tus respuestas. Sí, tal vez te vas a equivocar, sí, tal vez vas a probar cosas que a un final no te dan los resultados que quieres, pero después de todo eso, lo que vas a observar es que cuando vas por tu camino, esa sensación de satisfacción no hay ninguna otra persona que te la puede hacer sentir. Entonces, ese es el aprendizaje número 2. Y el aprendizaje número 3 es que es muchísimo más poderoso enfocarme en mi visión, qué es lo que quiero hacer a largo plazo, cuál es la diferencia que yo quiero hacer en el mundo, cuál es mi manifiesto personal, cuál es mi promesa personal hacia el mundo, que es ahí donde está el liderazgo, en lugar de enfocarse en el corto plazo. Quiero más clientes, quiero más socios, quiero más dinero, ¿sí? Es muy válido. Sin embargo, en el largo plazo, ahí no es donde van a estar las respuestas. Entonces, nuevamente, esas 3 lecciones, es lo primero, es que el dinero no es un indicador, el dinero no es un indicador de tu cliente ideal. El segundo es que es muchísimo más importante encontrar tus propias respuestas que preguntarles a los otros acerca de qué es lo que debes hacer, cuáles son los pasos. Y por el otro lado, creo que me dejaron de escuchar. Y por el otro lado, otro de los aprendizajes que es muchísimo más poderoso enfocarte en tu visión, en el largo plazo, el por qué estás haciendo lo que estás haciendo versus preguntar a los otros o las cosas inmediatas. ¿Ok? Entonces, ahorita tengo aquí, me está llamando todo el mundo, justo en el momento de la transmisión. Bueno, si no logran escuchar, estoy grabando esto, así que no se preocupen, lo voy a publicar más tarde. Sin embargo, ¿por qué estoy compartiendo esto contigo? Porque sé que en algún momento de pronto tú te has sentido de esa manera, te has sentido que estás dando muchísimas vueltas, te has sentido que no están encontrando las respuestas, que quieres que alguien te dé las respuestas y ese puede ser un camino, sin embargo, en mi experiencia no ha sido el camino más efectivo. Entonces, esta es mi invitación. Como les digo, no se preocupen, voy a publicar esto nuevamente. Algo pasó con el audio acá. Y si tú ves que estás en ese lugar, te invito a que me escribas un mensaje directo para poder tener una llamada contigo y de pronto ver si alguno de los programas, o en más específicamente el programa que yo he diseñado, que está puesto de tal manera, está estructurado de tal manera de poder llegar a ese lugar, ¿sí? De cuáles son tus clientes perfectos, cómo encontrar tus propias respuestas y tu propio camino, ¿ok? Entonces, les deseo una excelente tarde. Más tarde voy a publicar este video porque sé que algo pasó con el audio, sin embargo, lo estoy grabando y nos seguimos viendo acá en el mundo virtual, ¿ok? Chao a todos.